Bueno, la fallida guerra contra las drogas y sus consecuencias. Los objetivos de esta presentación es básicamente describir la importancia de identificar los actores que influyen en los problemas sociales que confrontamos y sobre la política pública de drogas. Clarificar el papel de la ideología o las creencias versus la ciencia en el manejo de uso de drogas. Describir los daños a la salud de la población y el fracaso de esta fallida política. Y articular opciones para el manejo de los problemas asociados al uso de drogas. Cuando hablamos de drogas, o hablamos de los problemas de las drogas, número uno, tendemos a pensar en las drogas ilegales solamente, cuando hay todo un caudal de drogas legales y de otros tipos, ¿verdad? Tendemos a establecer diferencias entre las legales y las ilegales en términos de su impacto social. Estigmatizamos las ilegales y glorificamos las legales. E ignoramos los problemas que crean las drogas que se venden en la esquina de la farmacia y tendemos a ignorar las drogas que se venden en la farmacia de la esquina y en las gasolineras y bares del país. También tendemos a establecer una doble vara con relación a las drogas ilegales versus las drogas legales, especialmente con el alcohol y el tabaco. Los conceptos más importantes cuando hablamos de drogas es que, número uno, ya no utilizamos el concepto adicción por ser uno lleno de estigma y prejuicio. Número dos, los profesionales de la salud prefieren utilizar el término trastornos de uso de sustancias en vez de adicción. Y en tercer lugar, no vemos el concepto de uso problemático de drogas como un asunto moral, sino como una enfermedad crónica, como es la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardíacas. Las lecciones sobre la prohibición del alcohol pueden ser muy útiles para bregar con los problemas presentes de las drogas. Fíjense, esta gráfica ilustra, las dos columnas en rojo ilustran cuando hubo la prohibición del alcohol, cómo se trepó el pico de asesinatos en los Estados Unidos. Y al igual que cuando empezó la guerra contra las drogas del 69 hasta el presente, también hubo un pico de asesinatos. O sea que la prohibición consecuentemente trae violencia y corrupción en la sociedad. Una de las lecciones que debemos aprender sobre el tabaco, que es la droga más peligrosa para la salud que se encuentra hoy en día, ¿verdad? Es la siguiente. Fíjense que hubo una reducción en el consumo de tabaco en los Estados Unidos por medidas de salud pública para personas mayores de 18 años. En el 1972 el consumo per cápita de cigarrillos en los Estados Unidos fue de 4.043 cigarrillos, ¿verdad? Al año. Y para el 2006 se redujo a 1.691. Esa reducción de 75% se hizo sin haber encarcelado a los fumadores y sin haber estigmatizado a los fumadores. Se hicieron con medidas de salud pública, que es lo que nosotros anhelamos que se haga con las otras drogas ilegales que existen en el mercado hoy en día. Proponemos invitar a una reflexión que contribuya a prestarnos para adoptar políticas fundamentadas en respeto a los derechos humanos y principios exitosos de salud pública, como lo han hecho muchos países fuera de los Estados Unidos. El primer problema que tenemos es que el ojo que tenemos para mirar las drogas en Puerto Rico y los Estados Unidos es una ideología moralista, donde en el preámbulo de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, que fue un preámbulo promovido por los Estados Unidos, habla de las drogas como un mal que debemos combatir. Sobre los 67 países signatarios se comprometen a controlar el uso, la producción, la distribución y venta de las drogas, y no se exige que el uso se penalice con cárcel. Estados Unidos poco tiempo después criminaliza el uso y algunos estados adoptan sentencias mandatorias. Estas sentencias mandatorias hay que velarlas porque son propiciadas por las cárceles privadas, porque mientras más presos haya, más negocios ellos hacen. La ideología moralista se ve en extremos en Filipinas, cuando el presidente Rodrigo Duterte promovió el matar a los adictos, matar a las personas que tienen problemas de uso de sustancias,
y se comparó con Adolfo Hitler y dijo que estaría contento de exterminar 3 millones de usuarios de drogas y ambulantes del país. Desde asumir el poder en el 2016 se estima que mueren diariamente 30 personas sospechadas de usar o vender drogas de manos de policías o gatilleros no identificados promovidos por la misma policía. Una de las desgracias que tenemos desde que comenzó la guerra contra las drogas es que el crimen organizado opera como cartel, ya que tiene unas ganancias extremadamente grandes. La corrupción es mayor porque es la herramienta más importante que tiene el crimen organizado para vender sus drogas. Las drogas son más puras y más fuertes. Las drogas están más accesibles. La violencia asociada al trasiego es mayor porque las herramientas principales que el crimen organizado utiliza es la violencia y la corrupción para ser exitosos en sus negocios. Y el complejo policíaco carcelario tiene más protagonismo social. Este complejo policíaco carcelario tiene que ver con una industria que vende armamentos policíacos y vende productos asociados a las cárceles del país. Los recursos del país se adjudican a acciones policíacas en vez de prevención y tratamiento, que es donde más efectivos podemos ser. Cada día hay más personas y organizaciones que dependen del estatus presente. Y los políticos de turno parece que son adictos al modelo prohibicionista en estos momentos. Fíjense que en Puerto Rico más de lo mismo y la persistencia en colocar los recursos en persecución de los usuarios. Se empezó con José y yo con mano dura, después sigo castigo seguro con estos dos gobernantes, golpe al punto con el otro gobernante adicional y golpe al usuario, todos orientados a la persecución de los usuarios. Uno de los problemas una de las consecuencias que tenemos de esta situación es que de los datos del 2017 de la Oficina del Control de Drogas de las Naciones Unidas indican que el cultivo de opio aumentó un 33% en Afganistán, país ocupado por las fuerzas militares de los Estados Unidos. De ahí procede el 92% de la producción mundial de opio y consecuentemente de la heroína. O sea, si este país que está totalmente controlado por los militares produce la mayor cantidad de heroína del mundo, pues ¿qué va a pasar con los demás países que no tienen esas fuerzas militares ocupándolos, verdad? Fíjense que las prioridades del modelo punitivo es estigmatizar, hablar de que las drogas son malas, que las drogas, usar nombres defamatorios contra los usuarios, como la palabra tecato, criminalizar el uso de ciertas drogas, inclusive se llegaron a criminalizar hasta la parafernalia en Puerto Rico, que trajo como una consecuencia no anticipada de aumentar los casos de HIV y SIDA. Ocupar el discurso público del país, se habla de persecución, de seguridad, que confunden seguridad con vigilancia, ¿verdad? Quieren aumentar la seguridad aumentando los productos de la vigilancia, que no tienen que ver muchas veces una con la otra. Y adoptar un modelo de queja y sus implicaciones puramente acríticas. Fíjense que estas tendencias de cancelación que se dan tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, pero esta gráfica nos ilustra que desde que comenzó la guerra contra las drogas, promovida por el presidente Nixon, las cárceles han sido la respuesta principal al problema de consumo de drogas ilegales en los Estados Unidos. Puerto Rico compara con Estados Unidos, fíjense que son los dos extremos que están en esta gráfica, donde Estados Unidos es la que más encarcelamientos por habitantes tiene en el planeta, y Puerto Rico le sigue en segundo lugar. Las tendencias de homicidios por habitantes en Puerto Rico por cada 100.000 habitantes, tenemos en Puerto Rico, miren las tasas que siguen desde 2003 al 2015, están en 20, 21, 25 y 17 por cada 100.000, comparado, digamos, con Cuba, que tiene 5.72, 4.56, y para el 2011 tenía 4.72. Y Portugal, que es un país que tiene un modelo de salud pública bien avanzado, fíjense la cantidad de homicidios que tiene. O sea que ahí tenemos un ejemplo de cuáles son los países que debemos imitar. Estas tendencias de homicidios mayormente para varones en Puerto Rico.
Los costos de vida en Puerto Rico, los homicidios, yo creo que es bien importante que los miremos porque esta persecución y esta prohibición de las drogas ha traído como 16,000, alrededor de 16 personas asesinadas en solo 9 años. La mayoría son varones entre 15 y 54 años, con un pico entre 20 y 34 años, que esto es un problema de personas mayormente jóvenes. Y esto equivale a haber eliminado para el 2013 uno de los siguientes pueblos, ¿verdad? 50% de la población de Morovi, 84% de la población de Adjunta, 100% de la población de Jayuya, 100% de la población de Maricao y Vieques. Si añadimos las tasas de encarcelación de varones jóvenes, eso también en gran medida nos puede explicar por qué se está feminizando la pobreza, ya que muchos de los matrimonios se rompen cuando se encarcelan los varones y dejan a las mujeres bregar con los niños con su único sostén. Para el 2019, según la Policía de Puerto Rico, el 43% de los asesinatos en Puerto Rico se atribuye al trasiego de drogas ilegales. En virtud de los escasos recursos con que contamos, ¿en qué debemos invertirlos prioritariamente? Aquí, estas son las 4 opciones que tenemos. Podemos invertirlo en el control en el país que las produce, por ejemplo, dándole ayudas en persecución en el país productor. Interdicción en la frontera, teniendo helicópteros, lanchas y velando que las fronteras no se saturen con drogas. Intervención doméstica, los redadas y la persecución del narcomenudeo. Y tratamiento y prevención. Esas son las 4 opciones que tenemos. Vamos a mirar qué es lo que nos dice la ciencia sobre esto. Desde 1994, la Rand Corporation nos está diciendo que en la primera gráfica que tenemos, vemos que el control en el país productor, por cada dólar que invertimos, solamente nos ahorramos $15 en costos sociales. 15 centavos, perdón, en costos sociales. En la interdicción con la frontera, por cada dólar que invertimos, nos ahorramos 32 centavos en costos sociales. Y la intervención doméstica, por cada dólar que invertimos, nos ahorramos 52 centavos. Fíjense que por cada dólar que invertimos en tratamiento y prevención juntos, nos ahorramos $7.48. O sea que definitivamente la ciencia nos está diciendo que donde mejor se invierte el dinero es en tratamiento y en prevención, donde más costo efectivo es. Sin embargo, cuando miramos las agencias, entendemos que AMSCA, por ejemplo, recibe mucho menos dinero que el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que la policía y que los tribunales. Y la proposición que hacemos los salubristas es que el dinero, la gráfica que está en AMSCA debe ser la de la policía y la de la policía debe ser la de AMSCA para bregar con este problema. Fíjense que la reducción en la criminalidad durante el tratamiento, de lo potente que es, y este tratamiento asistido con metadona, ¿verdad? Que cuando las personas 2 años antes de entrar al tratamiento, el promedio de días en actividad criminal por año es de 237, que es la curva, la barra que está a la extrema izquierda de esta gráfica, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos los años que pasan después de tratamiento, ya en el 6º año, el 95%, ha habido una reducción de 95% en los días, el promedio de días de actividad criminal por año. O sea que definitivamente la ciencia nos está diciendo que el tratamiento asistido con medicamentos es extremadamente efectivo en reducir la criminalidad. Algunos de los actores que debemos identificar que afectan nuestras percepciones sobre las drogas son la ideología moralista, que hemos hablado ya de ella, ¿verdad? El pensar que esto es un mal que hay que acabar con él, en vez de verlo como una enfermedad crónica. El estigma entronizado, o sea, de ver las personas como que valen menos, como que tienen personas que deben estar en la cárcel. Algunos sectores de la industria policíaca y de seguridad que les conviene vender productos asociados a la vigilancia. Las cárceles privadas que les interesa que las penas sean altas, consecutivas, que sean frecuentes y que sean prolongadas. La industria de las drogas legales y de lavado de dinero les interesa también que se mantenga el estatus presente. Y el crimen organizado, por supuesto.
Los salubristas estamos en este teatro de actores porque también nos interesa promover un modelo que sirva, que sea orientado al tratamiento y a la prevención. Lo que aspiramos a contar con una política pública que involucre las drogas legales y las ilegales. Por ejemplo, ninguna droga con potencial de crear dependencia debe ser anunciada ni promovida. Eso incluye el alcohol, el tabaco y la heroína. ¿Por qué no deben ser anunciadas y promovidas? Yo no sé si ustedes pueden imaginarse una persona que tenga una compulsión a uso de tomar alcohol, de todos los anuncios en la cajetera que le invitan a que él se desvíe de su camino para tomar alcohol. Ese tipo de anuncios están prohibidos en muchos países que promueven un modelo de salud pública. Priorizar la inversión de recursos donde es más efectiva, en prevención y tratamiento. Definitivamente, si queremos hacer algo con las drogas, tenemos que invertir en prevención y tratamiento, no en persecución y en compra de equipo de vigilancia. Tenemos que invertir en prevención primaria para reducir factores de riesgo. Y por prevención primaria, lo que vamos a dar un ejemplo, o sea, nosotros ya sabemos que la mayoría de los niños en Puerto Rico abandonan, o los jóvenes, abandonan la escuela en 8º y 9º grado. Pero desde 5º a 9º grado ya se notan unos conductas que no se hace nada con ellas. Por ejemplo, notas bien bajas, ausencia frecuente de las escuelas, expresión de que no le gusta la escuela y que no quiere tener con la escuela, y asociación con grupos asociados a drogas. Esas conductas de riesgo pueden ser fácilmente detectadas y esos jovencitos pueden ser ayudados a que se canalicen hacia conductas más saludables que las de ser una persona que en 9º grado abandona la escuela. O que la escuela lo abandona a él, ¿verdad? Es lo que es mejor decirlo así, porque realmente muchas veces la escuela no hace nada por esos jovencitos. Velar que los actores no salubristas no controlen la ideología del país es bien importante, y por eso es que nosotros estamos aquí compartiendo con candidatos políticos, ¿verdad? Porque entendemos que los actores salubristas son los que deben controlar la ideología del país. Las lecciones que debemos aprender, ¿verdad? El error más grande es comportarnos igual que un país rico como los Estados Unidos, esperando resultados positivos aún con unos recursos más limitados. Si Estados Unidos no ha podido controlar su problema con todos los recursos que tiene, porque nosotros pensamos que podemos controlar nuestro problema con mucho menos recursos. Evitar las cárceles privadas. Las cárceles privadas es un ente que nosotros no debemos aceptar en Puerto Rico para nada, porque esas cárceles privadas promueven el que la gente esté más tiempo en la cárcel. Y lo que hemos encontrado es que las cárceles realmente no producen ningún tipo de rehabilitación. De hecho, el 62% de las personas que van a la cárcel en Puerto Rico vuelven a los 2 años, ya están en la cárcel nuevamente. O sea que tienen reincidencia. Y velar que la obsesión por la compra de equipo policiaco y de seguridad dominen el esfuerzo estatal en vez de lo más efectivo que se conoce, que es la prevención y el tratamiento efectivo. Estos son los países que han adoptado modelos de salud pública y los que debemos imitar. Holanda, Uruguay, Reino Unido, Suiza, España, Alemania, Francia, Canadá, Portugal y Australia. Fíjense que Estados Unidos no está ahí. Sin embargo, en Puerto Rico la obsesión es imitar todos los disparates que a Estados Unidos se le ocurre para bregar con el problema de las drogas. Los países salubristas son los que debemos mirar para aprender de ellos, que son exitosos. Muchas gracias y espero que esto les pueda servir para orientar sus proyectos políticos hacia bregar con el problema de las drogas. Terminamos. Sí, pues muchas gracias.